El 2 de octubre no se olvida. El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Este programa inició por el gusto de traerles las historias más oscuras que la humanidad guarda, tratando de mostrarles la mayoría de las caras que podemos ver sobre cada uno de los casos. Comencé a escribir el primer guión, enfermo de COVID, seguido por los siguientes 3 del primer mes. El primer episodio se subió un día como hoy, pero de hace exactamente un año. Era mucho más novato que hoy, y desde el primer episodio, el objetivo ha sido ofrecerles una buena narrativa, acompañada con alguna enseñanza que los casos nos puedan arrojar. Sé de antemano que los casos que les muestro ya han sido tocados por televisoras, investigadores profesionales, directores para documentales o películas, otros podcasters y hasta youtubers. Sé también que no soy influyente en lo absoluto, pero también sé que muchas veces lo que se hace siendo un anónimo tiene una calidad que al hacerse comercial se pierde, pues lo hago por el simple gusto de hacerlo. Después de un año exacto, miles de palabras escritas, cientos de horas de investigación, grabación y edición, después de escribir y editar enfermo de 2 cepas distintas de COVID, ha llegado la hora de tocar este tema que desde un principio sabía que debía tocar. Hoy les traemos la página más oscura en la historia mexicana, el hecho más repugnante y macabro que podría existir en la historia de un país, un genocidio que manchó de rojo a México. En este episodio especial de un año de Rigor Mortis, es turno de hablar de la masacre en Tlatelolco. Todo mexicano conoce este suceso, por lo que evitaremos dar el marco temporal en el que ocurrieron las cosas, donde las autoridades del país se convirtieron en asesinos a sueldo, bajo órdenes de un sociópata que mandó a callar a inocentes de una manera tan cobarde como lo era él en persona. Si vives en México, ya conoces la historia, seas un viejo o un joven, pues fue un antes y un después. La información que les vamos a exponer puede que tenga discrepancias. ¿Por qué? Es muy simple. El genocida que mandó a matar a la gente y los que estuvieron al mando años después se encargaron de borrar todo registro que hubiera, de silenciar a periodistas, escritores e investigadores, de desaparecer a cualquier persona que pudiera contar lo que sucedió. Es un cáncer que creció en México y que hasta la fecha solo sigue enfermando al país. Antes de iniciar de lleno con el tema, pongámonos en contexto los hechos sucedidos previos a la tragedia. Esto nos obliga a meternos un poco en el desagradable mundo político. No queremos politizar, pero es un poco necesario para poder entender lo que sucedió. El mundo por esos años vivía en tiempos de guerra. No de conflictos armados precisamente, sino de conflictos dedicados a desestabilizar naciones enteras, ya fuera provocando conflictos entre países para bloquearles sus líneas de producción y de economía o para provocar que hubiera incertidumbre y ruptura de alianzas. La Guerra Fría estaba en su auge, comenzando en 1945, justo después de que la Segunda Guerra Mundial finaliza.
Las naciones que quedaron como las potencias mundiales fueron Estados Unidos, la entonces Unión Soviética e Inglaterra, quedándose cada uno de sus países con un territorio de Alemania, dándole una pequeña fracción a Francia por su alianza y participación en la guerra para derrotar al ejército nazi. Pero cuando las primeras brazas de diferencias entre naciones se comenzaron a ver, fue por la diferencia de pensamientos entre la Unión Soviética y el comunismo contra el capitalismo de Estados Unidos. Esto generaría un conflicto entre la alianza formada por soviéticos y norteamericanos. Pero ¿qué tiene que ver la guerra fuera del país con todo esto? Tiene que verlo todo, pues en el país se vivía una represión sin tregua por parte de las autoridades. Esta represión era porque los ciudadanos comenzaron a exigir valer sus derechos y exigían lo que en tiempos actuales se sigue exigiendo y que al parecer no tiene un fin: un mejor sueldo, jornadas de trabajo justas y bien remuneradas. La falta de dinero se debía a un derroche millonario, pues finalizando las Olimpiadas de 1964 en Tokio, Japón, se había anunciado que las siguientes Olimpiadas en el 68 serían en México, por lo que el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz sería la persona que organizaría todo con tal de quedar bien ante el mundo, sin importar sacrificar a su gente para que su nombre pasara a la historia como el presidente de un país subdesarrollado que pudo albergar la edición 19 de los Juegos Olímpicos. Veamos esto desde otro ángulo. A lo largo de la humanidad han habido distintas generaciones, nombradas en tiempos actuales y separándolas por años. Por el momento, vamos a centrarnos en dos de ellas. La llamada generación silenciosa, nacidos entre los años de 1930 y 1948. Son personas, ancianos en tiempos actuales, que vivían reprimidos. A esta generación le tocó vivir lo peor de los conflictos bélicos. Vivieron la Segunda Guerra Mundial, los estragos que quedaron, las crisis sociales y económicas, y con gran fuerza pudieron levantarse junto a sus naciones. En esta época, la crianza era muy simple. El padre y la madre tenían voz, voto y ordenaban todo. Los niños se callaban, no opinaban y obedecían en todo. Era una represión juvenil por parte de los padres en primera instancia, quienes vivían trabajando todo el tiempo. No había espacio para los llamados sentimentalismos estúpidos, ni charlas entre padres e hijos como iguales. Ahora bien, la generación que siguió, esos que nacieron de la generación silenciosa, son llamados baby boomers, personas nacidas entre 1949 y 1968. Son adultos maduros en la época actual y son personas a las que les tocó la principal explosión sexual de los tiempos modernos. La llegada de los hippies, el amor y la paz. Ellos fueron los primeros revolucionarios después de la Segunda Guerra Mundial. Buscaban romper con las voces de autoridad, cuestionaban, gritaban y vociferaban. No respetaban a nadie. Aquí es donde se retoman los pensamientos de anarquismo. Buscaban hacerse notar, buscaban exigir su lugar en la sociedad. Nacieron en una época de mayor riqueza y abundancia que en la de su generación pasada. Es con esta generación con la que llegan los movimientos que exigían que las cosas se hicieran diferentes, que los arcaicos sistemas cayeran y el pensamiento se modificara. Ellos fueron la punta de lanza de todos los movimientos de revolución en el mundo. Es importante conocer esto, pues si se ponen a echarle cabeza y nos vamos a los sucesos ocurridos después de la Segunda Guerra Mundial, la generación de los baby boomers fueron los que pelearon porque la represión por fin los dejara. Gracias a nuestro vecino norteamericano, el pensamiento capitalista invadió a México, ya fuera para darle gusto a esta potencia mundial, o simplemente para no tener problemas por tener una ideología distinta, pues la gran influencia de Estados Unidos e Inglaterra llegó a dominar por medio del miedo a varios países que preferían darles gusto en lugar de explotar en un conflicto armado y sacrificar a su gente. Pero aunque el gobierno llene de ideas a las personas y trate de controlarlo todo, tarde o temprano alguien, una persona, un grupo, quien sea se levantará con la antítesis de esa ideología.
Años atrás en Cuba se libró una guerra de guerrillas en la cual Cuba logró su revolución. Logró hablando, vaya, entre comillas, ya que esta revolución marcó a la historia con dos personajes muy importantes que lideraron la revolución. Estos fueron Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara, dos líderes que profesaban y expresaban su eterno apoyo al movimiento comunista, movimiento que buscaba la igualdad entre los miembros de una comunidad sin clases sociales, sin que algún miembro valga más que otro, todos compartiendo los mismos derechos y todos podrían expresarse de manera libre. Esta ideología comenzó a hacerse muy popular entre los jóvenes mexicanos, en especial en la mente de los jóvenes estudiantes, pues era una idea que representaba todo lo contrario a lo que vivían, y con las características de ser rebeldes, queriendo darse a notar, fue una combinación que resultó ser bastante llamativa. Las cosas en México no iban bien. En muchos lugares había carencias por el desvío de dinero para organizar las próximas Olimpiadas. Pero lo que llegó a cruzar la línea fue el 22 de julio de 1968, ya que hubo una pelea de estudiantes entre dos escuelas preparatorias vocacionales, la preparatoria número 2 y la preparatoria número 5, en la que varios estudiantes resultaron heridos, y fue esto el precursor de lo que ocurriría meses después, pues con todo el caos que se estaba originando, el presidente en ese entonces quería tener controlada a la gente más que nunca. Las Olimpiadas estaban a punto de comenzar, por lo que ningún escándalo era válido en el país, ya fueran peleas de pandillas o trabajadores exigiendo sus derechos, por lo que en esta pelea de estudiantes fueron llamados los policías antidisturbios y los alumnos, junto con los profesores, fueron brutalmente golpeados por las autoridades. Esta pelea frente a la preparatoria vocacional número 2 del Instituto Politécnico Nacional terminó con decenas de alumnos y profesores heridos, principalmente por los policías antidisturbios. La noticia voló rápido a los oídos de las localidades cercanas y a los oídos de los estudiantes de otras preparatorias, lo que ocasionó que en un gesto de solidaridad, los demás alumnos se comenzaran a manifestar exigiendo justicia por la brutalidad policial con la que la situación fue manejada. Para los jóvenes, esto representaba hacerse notar, hacerse valer y pelear por sus derechos. Para las autoridades y algunas personas resultó ser un escándalo, pues ¿cómo era posible que los jóvenes levantaran la voz? ¿Cómo era posible que exigieran algo si ellos no sabían nada de la vida? ¿Por qué las autoridades se lo permitirían si ellos debían permanecer en silencio y obedecer? La primera manifestación fue con los adolescentes de la preparatoria 7, en la que en completa anarquía y descontrol capturan a dos policías, y en respuesta, las autoridades contestan con un disparo de un bazooka a las puertas de la preparatoria, derribándola para poder entrar por los alumnos revoltosos, golpearlos y arrestarlos. Tras esto, los alumnos comienzan a unirse, sin importar de dónde fueran, sin importar lo que estudiaran. Estaban hartos del sistema actual, estaban cansados de solo obedecer sin poder decir nada. Esta unión llevó a que se creara el Consejo Nacional de Huelga, o CNH, el cual estaba formado por maestros y estudiantes de varias universidades y preparatorias. En este consejo se coordinaron protestas para promover reformas sociales, educativas y políticas. En su mejor momento, el CNH tenía 240 delegados estudiantiles, cuyas tareas y objetivos principales eran llevar a las asambleas generales las discusiones y propuestas que se realizaban en los comités de lucha y asambleas de las diferentes escuelas que conformaban dicho órgano. Raúl Álvarez Garín, Sócrates Campos Lemus, Marcelino Perelló y Gilberto Guevara Niebla fueron algunos de los delegados del Consejo Nacional de Huelga. Aunque también se contó con la participación de mujeres como representantes de las escuelas, tal fue el caso de Roberta Avedaño y Mirtocleya González Gallardo. La principal demanda del CNH era tener una conversación con las autoridades para llegar a un acuerdo. Es decir, el movimiento ni siquiera era violento, siendo el diálogo la forma principal en la que querían arreglar su inconformidad.
el movimiento comenzó a ganar el apoyo de estudiantes fuera de la capital del país. Los estudiantes formaron brigadas de 6 o más estudiantes que distribuyeron folletos sobre los problemas sociales que padecían. Los repartían en las calles, los mercados, las escuelas y en mayoría de los casos en autobuses públicos. Estas organizaciones, las unidades más pequeñas que el CNH, decidieron el alcance y los problemas que el movimiento estudiantil abordaría. Estas incluían preocupaciones tanto rurales como urbanas. Los brigadistas subían a los autobuses para hablar con los pasajeros sobre la corrupción y la represión del gobierno, mientras que otros distribuían folletos y recogían donaciones para financiar la propaganda. Con el tiempo, los pasajeros y los conductores de autobuses comenzaron a simpatizar con las demandas de democracia y justicia de los estudiantes, y los estudiantes mismos comenzaron a contar con el apoyo del pueblo en general. El 1 de agosto de 1968, Javier Ramos Sierra, el rector de la Universidad Autónoma de México, o mejor conocida como UNAM por sus siglas, lideró una protesta pacífica con 50,000 estudiantes y maestros. La protesta era en contra de la represión de las autoridades en las escuelas y con los estudiantes, así como para expresar su inconformidad, pues la autonomía de las universidades también estaba siendo violada. La marcha, en completa paz, le demostró a las autoridades que el movimiento estudiantil no era creado por agitadores ni provocadores. En ningún punto de la manifestación hubo altercados. El recorrido fue planeado para evitar el Zócalo, la plaza más importante de la ciudad. La marcha salió de Ciudad Universitaria y finalizó en el mismo lugar. No hubo arrestos ni peleas. El 27 de agosto de 1968 fue la primer marcha masiva, contando con aproximadamente 300,000 asistentes, entre los cuales no solo habían maestros y alumnos, sino obreros y transeúntes que se les fueron uniendo a la manifestación en varios puntos del recorrido. A la marcha se le sumó la exigencia de los líderes del movimiento de los obreros, pues eran prisioneros políticos por el simple hecho de exigir más para los que más trabajaban. Los brigadistas del CNH recolectaban donativos por parte de los ciudadanos que los miraban marchar, recolectando hasta 2,000 pesos de ese entonces, además que llenaban las casas, los coches y a la gente con los volantes que ellos mismos hacían. Eran la punta de lanza. Era el inicio de una revolución para poder cambiar todas las raíces podridas del arcaico sistema actual. La ciudad universitaria era su santuario. Ahí tenían sus mítines, sus reuniones, planeaban los recorridos y las manifestaciones, creaban y guardaban su propaganda. En su santuario, nadie más que estudiantes, maestros o voluntarios podían entrar. En los mingitorios y excusados de los baños pusieron los nombres de los jefes de los policías, de los altos mandos del gobierno y del mismo presidente. Las aulas las llamaban Camilo Torres o Che Guevara, siendo ellos los que ahora llevarían su ideología. El Che no tenía mucho de haber muerto, y desde sus pulmones el sonido era el eco de lo que el Che había defendido toda su vida: el comunismo y la igualdad en una sociedad. En algunos letreros rayados en las paredes de las aulas de la ciudad universitaria se podía leer: hoy todo estudiante con vergüenza es revolucionario. En el movimiento estudiantil existía esa igualdad que la ideología comunista expresaba. Habían estudiantes de todas clases sociales, desde los más austeros estudiantes vestidos de ropa y calzado viejo hasta las jovencitas más elegantes de la Universidad Iberoamericana. Las refinadas de la Facultad de Filosofía y Letras, todas gritaban al unísono. Todos eran una sola voz y ninguno de ellos valía más que el otro. Todos estaban verdaderamente unidos. Ni siquiera cuando las autoridades se portaron hostiles, ellas se retrocederían. En ese movimiento imperaba la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad en un tiempo donde el machismo más puro era latente todos los días. Pero con el tiempo las manifestaciones comenzaron a ser más transgresoras. Después de todo, si algo no transgrede, no deja marca, no es visto, no es revolucionario. Las autoridades no respondían a las demandas del movimiento estudiantil.
por lo que los líderes y los estudiantes comenzaron a ser cada vez más mordaces. Con la manera de manifestarse, de una forma muy particular, comenzaron a burlarse de la apariencia física del presidente de la República. Díaz Ordaz era una persona con una cara incómoda de ver. Tenía dientes saltones y una grandísima boca, por lo que comenzaron a gritar insultos con su nombre. Después de todo, se hacía de oídos sordos y vista gorda. Se rehusaba a hacer caso de una de las partes más importantes de su población, los estudiantes, los que traerían el futuro al país. Los estudiantes tomaron el poder de varios autobuses. Los tomaron como si fueran sus casas. Estaban hartos, estaban molestos de casi 70 años continuos de lo mismo. El Partido Revolucionario Institucional, o comúnmente llamado PRI, había tenido el poder por varios sexenios seguidos. De revolucionario no tenía nada. Eran todos lo mismo. Viejos buitres comiéndose la poca carne de un país al borde del colapso, y las autoridades debían saber que la sociedad ya no estaba de acuerdo con ellos, ni con su autoridad, ni con la ideología política. Hay que restablecer la paz y la tranquilidad pública. Una mano está tendida. Los mexicanos dirán si esa mano se queda tendida en el aire, mencionó Díaz Ordaz en un discurso presidencial el 10 de agosto de 1968. En el mes de agosto, las autoridades ya no se aguantaron más y decidieron comenzar con las agresiones hacia los manifestantes. El profesor e ingeniero Heberto Castillo fue brutalmente golpeado. Además comenzaron a arrestar estudiantes, los cuales jamás aparecieron. Nunca más fueron vistos. Las manifestaciones continuaron y con ellas los encuentros sangrientos entre los granaderos de la policía y los estudiantes. El 9 de septiembre, el rector Javier Barros Sierra emitió una declaración a los estudiantes y maestros para que regresaran a clases. Nuestras demandas institucionales han sido esencialmente satisfechas por el reciente mensaje anual del presidente de la República. La CNH emitió un anuncio en el diario El Día para la marcha silenciosa el 13 de septiembre. Invitó a todos los trabajadores, agricultores, maestros, estudiantes y público en general a participar en la marcha. La marcha se llevó a cabo. Eran más de 300,000 personas manifestándose en completo silencio. No cayeron en las provocaciones de los policías ni de los militares. Esa marcha fue pacífica. No hubo disturbios, pero la fecha para el inicio de las Olimpiadas estaba muy cerca, por lo que el presidente de México estaba decidido a terminar de una vez por todas con esto. Él deseaba ahogar sus gritos de libertad y de revolución. En septiembre, Díaz Ordaz ordenó al ejército tomar por la fuerza la ciudad universitaria. Los soldados entraron golpeando a profesores y estudiantes, sin importar que hubieran mujeres. Fue un espectáculo de brutalidad, de abuso de autoridad. Los estudiantes comenzaron a prepararse para defenderse en otras instituciones. Pusieron una resistencia mucho más fuerte cuando la policía y el ejército intentaron ocupar los campus del Instituto Politécnico Nacional, o IPN, de Zacatenco y Santo Tomás. La batalla duró desde las 5 horas del 23 de septiembre hasta las primeras horas del 24 de septiembre. El médico Justo Igor de León Loyola escribió en su libro titulado La Noche de Santo Tomás: hoy he visto peleas más sangrientas, batallas desiguales. Ambas partes están armadas, pero ¿qué diferencia en las armas? Pistolas calibre 22 contra rifles militares M1, bazucas contra cócteles Molotov. Los estudiantes del Politécnico mantuvieron su campus en contra del ejército durante más de 12 horas. El gobierno reportó 3 muertos y 45 heridos. Pero conociendo la costumbre de antaño por ocultar la realidad y dar verdades falsas, lo más probable es que fueron muchísimos más.
Los estudiantes del IPN defendieron su centro estudiantil y con uñas y dientes no se dejaron amedrentar por las autoridades abusivas, ni siquiera cuando se los llevaron presos. La ocupación militar de la ciudad universitaria ha sido un gesto excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía, declaró Javier Barros Sierra el 19 de septiembre. Para el 23, el rector Sierra renunció a su puesto bajo protesta, posiblemente amenazado si no lo hacía. Al movimiento le habían quitado la cabeza, pero aún así, como si fuera la hidra de Lerna, cortaron una cabeza y salieron más. El movimiento siguió. Los estudiantes continuaron manifestándose a pesar de haber sido golpeados en su santuario, pero el abuso de poder no retrocedería, al contrario, se intensificó más y más. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. El 2 de octubre de 1968, la CNH llama a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Poco a poco la plaza comenzó a llenarse. Llegaban estudiantes de todas las escuelas, profesores y personas atraídas por la ideología del movimiento. Algunas personas acompañadas por niños. En unos minutos, la plaza quedó completamente llena. La asistencia en el mitin de ese día no se limitaba a ser solo de estudiantes. También habían obreros, vecinos de Tlatelolco y curiosos que decidieron asistir. Los asistentes no se percataron en un inicio, pero conforme fueron pasando las horas, los escuadrones militares comenzaron a movilizarse, rodeando la Plaza de las Tres Culturas, pero los estudiantes no le pusieron importancia, pues era bastante común que hubiera movilización por parte de las autoridades cuando hacían algún mitin o cuando una manifestación comenzaba a moverse. Aunque, por más que quisieran dejar de lado esa movilización y restarle importancia, no podían negar la presencia de tanques, camiones llenos de militares y lo más extraño, había un helicóptero sobrevolando la zona. El mitin comenzó. Los líderes del movimiento comenzaron a dar sus discursos desde el tercer piso del edificio Chihuahua, exhortando a las autoridades, a los mandatarios, al presidente, que los escucharan, que hicieran caso a sus demandas. Ya no eran solo los estudiantes los que pedían, ya eran trabajadores y hasta amas de casa quienes se comenzaron a dar cuenta de la importancia de apoyar ese movimiento. Sin embargo, además de la movilización de militares y policías en tierra, varias personas armadas se habían posicionado en los pisos superiores y azoteas de los edificios que rodeaban la Plaza de las Tres Culturas. De pronto, pasaban de nuevo los helicópteros. Uno en especial dejó caer unas luces de bengala de color verde. Los asistentes comenzaron a ponerse nerviosos, mientras los líderes intentaban calmarlos, haciéndoles saber que era una provocación por parte de las autoridades. Pero las voces de los líderes no fueron suficientes para apaciguar a una multitud en pánico. Nada podía detener lo que pasaría en ese momento. En segundos, comenzaron a escucharse los primeros disparos. La multitud comenzó a correr hacia una de las salidas de la plaza, una que se ubicaba en dirección a la iglesia que se encuentra dentro de la plaza. Pero justo cuando comenzaron a correr para salir, comenzaron a entrar los soldados a pie, cortándoles el paso, bloqueando todas las salidas y además abriendo fuego en contra de todos los asistentes. Desde el edificio Chihuahua comenzaron a aparecer hombres armados con fusiles de asalto y con rifles
rifles de francotirador, mismos que disparaban a la gente de abajo. Todo mientras los soldados cargaban con las bayonetas unidas a los cañones de los rifles, matando a estudiantes, trabajadores, mujeres, niños. Nadie se salvaba de recibir disparos. Todos corrían, trataban de escapar mientras la gente a su alrededor caía muerta. Todo eran gritos, disparos por todos lados y un completo caos entre la multitud, que huía como cardumen escapando del depredador. Varias personas cayeron al suelo, quedando sepultadas debajo de los muertos que caían uno detrás de otro. La multitud corre, se trata de ir, pero está cercada. No tenían para dónde correr, porque entraba ejército por allí, ejército por acá. Venían con el marrazo, la bayoneta puesta en la punta de los fusiles. De las azoteas del edificio Chihuahua aparecieron bastantes metralletas a dispararle al contingente que estábamos aquí. Pues era un correr para todos lados. Y nosotros gritando, no corran, son de salva. Nos asomamos y pues ¿cuál? Pues se caían. Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror, mentadas. Y todos tratábamos de meternos debajo de los demás. Ya hoy se comenzó a oír el tableteo de las ametralladoras y entonces tú te vuelves, te bloqueas. Corrimos, me dijo Tita, corre, y yo traía la manta, me dice, deja la manta, pendeja, déjala. Pues sí, pero yo no sabía, no sé si te bloqueas con eso. Era una cosa terrible, era una cosa que la gente corría para todos lados, la gente caía muertos por todos lados, la gente tropezaba con los muertos. Yo quedé precisamente allí, abajo de esa asta, que no me pude levantar, las piernas se me doblaban. Y un muchacho, más o menos como de tu edad, más o menos, se acerca y me dice, maestro, vámonos, porque si lo ven lo matan. Yo recuerdo que estaba encima de otros cuerpos, que yo mismo tenía encima a otra gente. Recuerdo perfectamente que tenía yo la corva de una chica en mi cuello, que me impedía pues levantarme. Y así estábamos todos, algunos heridos, muertos. Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala le atraviesa. Le atraviesa la cabeza. Lloraban, sobre todo las mujeres. Tratábamos de consolarlas. Consolábamos a las otras compañeras que ni conocíamos. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Ay, es lo más tremendo de mi vida. Pero los asistentes no fueron los únicos que recibían disparos por parte de las personas armadas desde los puntos altos. Los soldados que andaban a pie también comenzaron a ser víctimas de los disparos, cayendo muertos o devolviendo el fuego hacia los edificios, lo cual provocó que los líderes y la gente que estaba en el tercer piso del edificio Chihuahua corrieran también el peligro de ser alcanzados por las balas, por lo cual deciden escapar de ahí. Pero justo cuando iban a correr hacia donde estaban los elevadores, de ahí salen varios hombres armados con un guante blanco en sus manos izquierdas. Los encañonaron a todos e hicieron que se quedaran boca abajo. A empujones, golpes, insultos y burlas
comenzaron a bajarlos por las escaleras. Una vez abajo, fueron entregados a los soldados, quienes decidieron humillarlos. Les quitaron los pantalones y fueron puestos contra la pared. Las brutales golpizas no tardaron en llegar. La mayoría de los líderes del movimiento fueron capturados esa noche. Después de las golpizas y las humillaciones, les cubrieron la cabeza y fueron subidos a la fuerza a camiones, llevados a un lugar que hasta la fecha no se sabe dónde era. Más tarde, aproximadamente a las 8:30, los cadáveres y los heridos comenzaban a ser levantados. Al principio separándolos, pero después todos fueron subidos a los mismos camiones. Heridos y muertos por igual, iban juntos amontonados en varios camiones que partían a lugares desconocidos, probablemente a tirarlos a todas las fosas comunes para no tener evidencia de los muertos de esa noche. Los cuerpos que la CEMEFO se pudo llevar abarrotaron las morgues cercanas. Había cuerpos de jóvenes, de hombres, de mujeres, de niñas y niños por igual. Cual sicarios, los masacraron como si hubieran sido delincuentes. La Plaza de las Tres Culturas, las ruinas aztecas, el suelo donde nuestros antepasados sacrificaban gente en nombre de los dioses, se volvió a llenar de sangre inocente, la sangre de personas que pedían ser escuchadas, la sangre de niños que lo único malo que hicieron en sus vidas fue estar en el momento y lugar equivocados. En la plaza solo quedaron los zapatos, en su mayoría de mujeres, los únicos testigos de la noche en la que las autoridades cometieron genocidio. Al día siguiente de la masacre, los militares acordonaron la plaza y los soldados se mantuvieron en la zona. La plaza fue limpiada, quitando todos esos zapatos, limpiando las manchas de toda la sangre derramada, ocultando la evidencia ante los ojos de los ciudadanos que observaban lo que el gobierno había hecho, sin poder tener el coraje de levantar la voz, por miedo a que les pasara lo mismo. Ante los medios, la versión fue que los estudiantes habían disparado en contra de los soldados, y esto desató la masacre, haciendo que los soldados se defendieran y asesinaran a los supuestos agresores. Desde la azotea del edificio Chihuahua, de allá dispararon, perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. Oficialmente se declaró que en la desgracia solo hubo 29 personas fallecidas, pero conociendo al gobierno mexicano, se sabe que estas cifras fueron falsificadas para no hacer quedar mal al gobierno. Lo cierto es que los testigos de ese día reportan que posiblemente fueron cientos de cuerpos los que tuvieron que ser retirados de la plaza. El mito es que fueron cientos o miles los muertos. El mito es que el ejército los desapareció. Si los hubieran desaparecido, ¿dónde están las familias de los desaparecidos? ¿Dónde estarían esos familiares que dijeran: mi pariente fue a esa manifestación y ya nunca regresó y no hemos vuelto a saber de él? Está desaparecido. No hay un solo familiar, no hay una sola persona, una. Lo que continuó para los días siguientes era ridículo. A los miembros del movimiento estudiantil que lograron capturar, los torturaban física y psicológicamente para romperlos.
Con ello, hacían que ellos aceptaran que fueron quienes abrieron fuego en contra de los soldados para así tener una sola excusa para poder encarcelarlos. En su mayoría eran jóvenes estudiantes de preparatoria a los que, cubiertos de los ojos, fingían fusilar para meterles miedo y así poder hacer que aceptaran algo que no habían hecho. Esto solo se hizo con el propósito y el beneficio de las autoridades, para poder así solventar la mala imagen que estaba cargando de por sí el gobierno actual. Sin ser declarados culpables, sin haber hecho nada, siendo solo responsables de levantar la voz para ser escuchados, fueron llevados al Palacio Negro de Lecumberri, una prisión que no merecía ser llamada así. Era una cloaca, un lugar donde se encerraban a los peores delincuentes que pudieran existir. Los miembros del movimiento estudiantil del 68 fueron bajados al nivel de asesinos seriales, secuestradores y demás psicópatas. Algunos duraron años encerrados ahí. Otros fueron tan brutalmente golpeados que murieron en las torturas, y todo eso lo enterraron encerrándolos en ese hoyo. Los días transcurrieron, y a poco de comenzar los Juegos Olímpicos, la cacería de brujas comenzó. Pero ahora, en cuerpos de jóvenes estudiantes que al paso de los días trataban de seguir con sus gritos de desacuerdo. El gobierno ahora más que nunca, Díaz Ordaz más que en otras ocasiones, no iba a tolerar que se hablara mal de él ni de su gobierno. Después de todo, debía quedar bien frente a todo el mundo, pues se reunirían en su país, caminarían por el lugar donde meses atrás los estudiantes quisieron hacer valer sus derechos y fueron masacrados. El miedo infundido en la sociedad era tanto que era ilegal ser un estudiante. Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la era moderna. El 12 de octubre de 1968. En el Estadio Olímpico Universitario se celebró la inauguración de la 19ª edición de los Juegos Olímpicos. En el evento se veía un feliz Díaz Ordaz, saludando y aplaudiendo a cada una de las naciones que pasaban, como si días antes no hubiera pasado nada. Como si nunca hubiera dado la orden de asesinar a su propio pueblo. Como si sus manos estuvieran limpias de sangre, como si las Olimpiadas fueran más importantes que el pueblo que lo puso en el poder. Su horrenda sonrisa y su asquerosa y calmada presencia contrastaban con las acciones de su gobierno, con el genocidio que ordenó. Las voces del movimiento del 68 quedaron en silencio, fueron masacradas para dar una falsa cara ante el mundo. Ante todo lo ocurrido, años después se siguió cuestionando a Díaz Ordaz sobre lo que ocurrió ese 2 de octubre, y sus respuestas lanzaban más preguntas que contestaciones. Años después se supo que el presidente Ordaz organizó un escuadrón especial de militares,
mismos que no respondían ante ningún batallón del ejército mexicano, sino ante él. Este pelotón era llamado Escuadrón Olimpia, el cual fue creado en un inicio para garantizar la seguridad de todos los asistentes, atletas y personas importantes de los distintos países que asistieron al evento. Ese mismo batallón fue el que se desplegó en los pisos superiores del edificio Chihuahua y en las azoteas de la iglesia y del mismo edificio Chihuahua. Fueron ellos los que comenzaron a abrir fuego desde arriba, para que los militares respondieran al fuego. Hicieron de un movimiento justo una masacre, un enemigo inventado para tener una excusa de acabar con él. El Escuadrón Olimpia fue mandado por el presidente para desestabilizar al movimiento desde adentro, y esta conducta sigue repitiéndose, solo que con otros movimientos que exigen respeto, derechos iguales, salarios justos, seguridad y que exista una igualdad. Con el movimiento feminista, por ejemplo, esto ha seguido ocurriendo. En algunas de las manifestaciones ha pasado que de repente existan personas ajenas al movimiento y desde adentro de las manifestaciones causen desorden para que así la policía tenga una excusa para poder entrar por la fuerza y terminar con la manifestación, teniendo como excusa que la agresión vino directamente desde los manifestantes. Pero ese día, los asistentes al mitin no fueron las únicas víctimas de ese plan macabro. Los soldados del ejército, a su vez, fueron víctimas, pues cuando estuvieron devolviendo el fuego desde arriba en los edificios, varios soldados también fueron asesinados por el Escuadrón Olimpia, siendo un plan que solo la División Especial del Escuadrón Olimpia y el mismo presidente Ordaz sabían. Disiento totalmente del criterio muy personal de usted, de que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. En 1998, el presidente Ernesto Zedillo, en el 30 aniversario de la masacre de Tlatelolco, autorizó una investigación del Congreso sobre los eventos del 2 de octubre. Sin embargo, la administración priista continuó sin liberar documentos oficiales del gobierno relacionados con el incidente. En una entrevista de radio en 2002, la directora del Proyecto de Documentación Mexicana para el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos describió las investigaciones del gobierno del PRI. Ha habido varias investigaciones a lo largo de los años. De hecho, el expresidente Miguel de la Madrid fue entrevistado ayer en la prensa y dijo que había pedido al ejército y al secretario de Gobernación documentos y fotografías de las manifestaciones, y que fue el objeto de una tremenda presión política para que no investigara. Cuando continuó la presión, el ejército y la Secretaría de Gobernación afirmaron que sus archivos estaban desordenados y no tenían nada. En 2001, el presidente Vicente Fox, quien terminó el gobierno de 70 años del PRI, intentó resolver la cuestión de quién había orquestado la masacre. El presidente Fox ordenó la liberación de documentos previamente clasificados relacionados con la masacre de 1968.
Los documentos revelaron que la síntesis de Poniatowska de los eventos de la noche de octubre fue muy precisa. Elena Poniatowska estuvo presente durante las manifestaciones y en el catastrófico mitin del 2 de octubre del 68. Fue censurada múltiples veces y hasta amenazada si revelaba información de ese día. Al final, pudo publicar su libro, La Noche de Tlatelolco, Testimonios de Historia Oral, hasta el año de 1971, publicando solo lo que la editorial le permitió. El libro es una compilación de los testimonios de algunas personas presentes ese 2 de octubre, acompañados con algunas fotografías. El presidente Fox también nombró a Ignacio Carrillo Prieto en 2002 para procesar a los responsables de ordenar la masacre. En 2006, el expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien fuera en 1968 el secretario de Gobernación y a su vez el responsable de indultar al estrangulador de Tacuba cuando fue presidente, fue arrestado por cargos de genocidio. Sin embargo, en marzo de 2009, después de un complicado proceso de apelación, los cargos fueron desestimados. El periódico mexicano publicado en Estados Unidos llamado The News México informó que un tribunal de 3 jueces del circuito dictaminó que no había pruebas suficientes para vincular a Echeverría con la represión violenta de cientos de estudiantes que protestaban el 2 de octubre de 1968. A pesar del fallo, el fiscal Carrillo Prieto dijo que continuaría su investigación y buscaría cargos contra Luis Echeverría Álvarez ante la Corte Internacional de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En octubre de 2003, la revista Proceso descubrió en los archivos gubernamentales de 1968, entonces recién abiertos, un telegrama que los escritores argentinos José Luis Borges y Adolfo Bioy Casares habían enviado al gobierno mexicano manifestándole su respaldo. Varias personalidades francesas, incluyendo un premio Nobel, escribieron al presidente de México el 6 de octubre de 1968 diciendo: pedimos solemnemente al gobierno mexicano que repruebe la sangrienta provocación policíaca y militar, que reasuma el diálogo como lo piden los estudiantes y que no se destruya para siempre la imagen del país, de Hidalgo, Juárez y de la revolución de la cual se dice heredero. En esa misma fecha de 2003, el papel del gobierno de los Estados Unidos en la masacre se dio a conocer cuando el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington publicó una serie de registros de la CIA, el Pentágono, el Departamento de Estado, el FBI y la Casa Blanca, que fueron puestos en libertad en respuesta de las solicitudes de la Freedom of Information Act. Los documentos detallan que 1. Para responder a las preocupaciones del gobierno mexicano sobre la seguridad de los Juegos Olímpicos, el Pentágono envió radios militares, armas, municiones y material de control de disturbios a México antes y durante la crisis. 2. La estación de la CIA en la Ciudad de México produjo informes casi diarios sobre los desarrollos dentro de la comunidad universitaria y el gobierno mexicano desde julio hasta octubre. 6 días antes de la masacre en Tlatelolco, tanto Luis Echeverría como el jefe de seguridad federal, Fernando Gutiérrez Barrios, dijeron a la CIA que la situación estará bajo control completo en breve. 3. El gobierno de Díaz Ordaz arregló que el líder estudiantil Sócrates Campos Lemus acusara a políticos disidentes del PRI, como Carlos Madrazo, de financiar y orquestar el movimiento estudiantil. En 2003, en conmemoración del 25 aniversario de los eventos, se dedicó una estela con los nombres de algunos de los estudiantes y personas que perdieron la vida durante el evento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un mural que conmemora la masacre. El 2 de octubre de 2008, se celebraron 2 marchas en Ciudad de México para conmemorar el evento. Una viajó desde la Escuela Normal Superior de Maestros hacia el Zócalo. La otra fue desde el Instituto Politécnico Nacional
al sitio de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas. Según el comité del 68, asistieron 40,000 manifestantes. En diciembre de 2008, el Senado mexicano nombró el 2 de octubre, a partir del 2009, como Día Nacional de Duelo. La iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso. Pero ni todas las conmemoraciones, ni todos los murales, las manifestaciones en memoria de la masacre, los días nacionales y cuanta cosa se le ocurriera al gobierno, podrá devolver la vida a esos cientos de personas que fueron asesinadas a sangre fría. Al final, el responsable de la masacre murió el 15 de julio de 1979 en la Ciudad de México, a causa de cáncer de colon y de asma. Sus restos reposan en una absurda paz, en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Murió sin pagar en lo absoluto por su ineficiencia, por su mediocridad, teniendo que mandar a matar a quienes se oponían a su gobierno, sin tener los huevos de dar la cara como la cabeza del país, sin tener el valor de escuchar a su pueblo, preocupándose por pasar a la historia, lográndolo al ser el asesino más grande que México tuvo la desgracia de tener, apagando por unos años la voz de los manifestantes del movimiento estudiantil del 68, pero no la de los mexicanos, quienes despreciamos su existencia y repudiamos sus acciones. Pero aunque quisiera decir que las cosas han cambiado y estamos mejor, sería mentir. Pues la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad mexicana de Iguala, en el estado de Guerrero, y jamás se supo de ellos. El fantasma del 68 volvió. Los 43 estudiantes fueron asesinados porque no debían sabotear la celebración que el alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, estaban realizando esa noche con motivo del informe de actividades de esta última, quien era presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. De nuevo, se pidió la intervención de las autoridades. De nuevo, contestaron con agresión mortal, asesinando a personas inocentes por el hecho de ejercer su derecho a expresar libremente su inconformidad. Al paso de los años, el movimiento del 68 se ha ido extinguiendo. Al paso de los años, sus gritos se han quedado como un eco hacia el vacío, siendo los mexicanos los testigos de esta extinción, de este movimiento que quiso revolucionar a México, dejando únicamente una turba de idiotas que creen que el movimiento fue liderado por personas que querían únicamente perturbar la paz, simplemente por hacerlo. Cada 2 de octubre se conmemora la masacre. Cada 2 de octubre se recuerda la persona a quien mató a estos estudiantes. Pero a su vez, cada 2 de octubre se recuerda que son cada vez menos personas las que siguen con este legado. Son cada vez menos personas las que se acuerdan lo que el Partido Revolucionario Institucional realizó. Y son cada vez más personas las que demeritan el esfuerzo del movimiento estudiantil del 68. Además, ¿para qué protestas? Si tú ni de política, ni de economía, ni de esas cosas con nombres tan raros y tan complicados entiendes. Es más, ni siquiera la Constitución conoces. ¿Para qué protestas? Si nada va a cambiar, porque no quieres. Es más fácil y más cómodo ponerse en esa posición, con el miedo que tienes. Tú sabes de Big Brothers, de la academia. Tú sabes de las novelas, de fútbol. Apóyame.
México, sí, pero apoyando a la selección o a tu equipo favorito. Es más fácil, más cómodo, menos riesgoso y hasta divertido. ¿Qué más quieres? ¡Viva México! Y las Chivas también. Por eso, manifiéstate, sí, pero así, pacíficamente, dando vueltitas como idiota alrededor de la Minerva, como caballo de carrusel que nunca llegará a ningún lado. ¡Diviértete! ¡Ponte la camiseta! ¿Qué más quieres? ¡Te voy a dejar chelear! ¡Viva México! Y las cheves también. Tu dignidad, tus derechos, que por cierto, ni una cosa ni otra conoces, ¿qué importan? Yo te pisoteo, en ti me orino, y tú no haces nada. ¡Viva México! Y las Chivas también. Pero tú, tranquilo, haz concha. ¿Para qué te metes en broncas? Y luego, ¿tu familia? ¿Y tu seguridad? ¿Y tu economía? ¿Y si te golpean? ¿Y si te matan? Con el miedo que tienes, manifiéstate, sí, pero así, pacíficamente, dando vueltitas como idiota alrededor de la Minerva. Pero nunca te manifiestes en mi contra, porque te faltan agallas, porque me tienes miedo. La policía está en mis manos, si alguien me cansa puedo golpearlo, hasta inventando motivos, haciendo cargos, encarcelarlo. Estudiante a tus estudios, que los rectores caros me salen, les pago para que aplasten todos tus gritos de libertades. No quiero más revoltosos en esta tierra que es para mí. Mi dinero compra leyes, gobernadores, jueces de aquí. La alarma, alerta, alarde, la nota roja, la nota policíaca, enlace policíaco.